Vamos a ver una de las aplicaciones de la derivada para el estudio de funciones. Si nosotros tenemos una función y le trazamos las rectas tangentes a esa función en distintos puntos, podemos ver, por ejemplo, que donde tengo un punto máximo, la recta tangente siempre va a ser horizontal. Lo mismo si tengo un mínimo. Cuando trazamos la recta tangente, tiene pendiente 0, porque es una recta horizontal. En todos los puntos donde la función crece, las rectas tangentes tienen pendiente positiva, en este caso y en este caso. Y en todos los puntos donde la función decrece, las rectas tangentes serán decrecientes, o sea que tendrán pendiente negativa. Nosotros a través de la derivada, recordemos que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en ese punto. Entonces, siempre que la función sea creciente, la derivada en cualquier punto que yo tome de ese intervalo será positiva. Y siempre que la función sea decreciente, la derivada, o sea, la pendiente de la recta tangente, en algún punto que tomemos, será negativa, porque la pendiente es negativa. Y donde la función tenga un máximo o un mínimo, la pendiente es 0, es decir, la derivada de la función en ese punto, en ese valor, en este caso en el x2, será 0, y acá, en este caso, en el x1, la derivada también va a valer 0. Entonces ya podemos concluir una primera condición, que es la condición necesaria, pero no es suficiente para la existencia de un máximo y un mínimo. Y es que la derivada en ese punto tiene que valer 0. Además, para que sea un mínimo o un máximo, se tiene que cumplir que antes de ese punto la función crezca y luego decrezca. En ese caso voy a tener un máximo. Y si tengo un mínimo, antes de ese punto la función decrezca y luego crezca. Si se cumple esto y lo que acabo de decir, voy a tener un máximo o un mínimo. Porque hay puntos en donde la derivada vale 0, pero la función crece y crece o decrece y decrece. Tenemos un ejemplo en el apunte de ese tipo de funciones. Entonces, ¿cuándo tendré un máximo? En x igual a x1. Tendré un máximo cuando tomando un punto antes, por ejemplo un punto A, antes del x1 y un punto B después del x1, o sea, si yo tomo el x1 y tengo un punto anterior y un punto posterior y calculo la derivada en A, y eso me da positivo. Calculo la derivada en B y eso me da negativo. Quiere decir que está subiendo antes y que está bajando después. Entonces, en esa condición voy a tener un máximo. Además, f' en x1 tiene que valer 0, ¿sí? O sea, se tiene que cumplir que la derivada en ese punto vale 0, y si tomo un punto anterior me da positivo, si tomo un punto posterior me da negativo. Y tendré un mínimo en x2, en x igual a x2. Tendré un mínimo cuando la derivada en ese punto valga 0, y además, si tomo, vamos a tomar un punto C por acá, tengo el x2. Tomo un punto anterior al x2 que lo llamamos B, que es este que está acá. Tomo un punto posterior que lo llamamos C. Si la derivada en B me da negativo y la derivada en C me da positivo, y además la derivada en x2 vale 0, en ese punto tendré un mínimo. Entonces, usando la derivada de una función, nosotros vamos a poder calcular esos puntos mínimos y máximos, y además vamos a tener dónde la función crece y dónde la función decrece. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, entonces tenemos esta función, menos x cubo sobre 6 más x cuadrado más 1. Lo que tenemos que buscar son esos puntos. Para buscar los máximos y mínimos, tenemos
derivada vale 0. Esos valores de x sub 0. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada. Si tengo menos x cubo sobre 6 es como si tuviese menos un sexto por x cubo. El menos un sexto lo dejo y derivo x cubo, que me queda 3x cuadrado. Más la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de 1, que es 0. Simplificamos y nos queda que la derivada es menos 1 medio x cuadrado más 2x. Igualamos a 0 la derivada y despejamos x. En este caso, como puedo hacer la fórmula resolvente, pero como tengo la x en los dos términos y no tengo término independiente, voy a sacar factor común. Sacar factor común muchas veces en estos casos es bastante fácil, ¿sí? Siempre que no tenga término independiente, sacamos factor común. Entonces nos queda que x vale 0 o que menos 1 medio x más 2 es igual a 0. Paso el 2 restando, el menos 1 medio dividiendo, y x nos da 4. Entonces tenemos el 0 y el 4 son esos valores en donde la derivada vale 0. Esos valores se llaman puntos críticos. En donde la derivada vale 0 son los puntos críticos de la función. O sea, ahí está pasando algo. En este caso, 0 y 4. Lo que tenemos que ver, o sea, esos son los candidatos a ser máximos o mínimos. Ahora lo que tenemos que analizar es qué pasa antes de cada punto y qué pasa después, para ver si sube o baja la función, o sube, baja. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros queremos saber qué pasa antes del 0, o sea, qué pasa para valores que estén entre el menos infinito y el 0, qué pasa entre el 0 y el 4, o sea, después del 0 y antes del 4, y qué pasa después del 4. ¿Cómo armé esto? Ordené los puntos críticos de menor a mayor, y como la función es una función polinómica, es una función continua, tenemos que abarcar todos los valores de x, todos los valores del dominio. Entonces empezamos desde el menos infinito hasta el punto crítico más chico, del punto crítico al que le sigue, y así si tuviese más, del que le sigue al que le sigue, hasta llegar al más infinito. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar cuánto vale la derivada en este intervalo. O sea, qué signo tiene, básicamente. No me importa el número, me importa el signo. Tomamos un valor de ese intervalo, por ejemplo el menos 1, y lo vamos a reemplazar en la derivada, en esa fórmula. Si reemplazamos el menos 1 acá, nos queda negativo el valor. Nos queda menor que 0, ¿sí? Como en este intervalo la derivada es negativa, significa que la función está bajando, decrece. Vamos a tomar un valor de este intervalo y lo reemplazamos en la derivada primera. Cualquier número que esté entre el 0 y el 4, por ejemplo el 1. Lo reemplazamos en la derivada y eso nos da positivo. Hacen la cuenta, ¿sí? Ponen el 1 ahí y hacen la cuenta. ¿Qué quiere decir? Que en este intervalo la función está subiendo. Y después tomamos un número de este intervalo, por ejemplo el 5, y lo reemplazamos en la derivada. Acá nos da 25 menos 12,5 más 10, da negativo. Quiere decir que la función baja. Entonces, fíjense, antes del 0 baja, después del 0 sube. ¿Qué quiere decir? Que en el 0 tengo un mínimo. Antes del 4 sube, después del 4 baja, quiere decir que en el 4 tengo un máximo. O sea, nosotros ya sabemos, vamos a ir ubicando esos valores en el gráfico. Ya sabemos que en 0, para x igual a 0 y para x igual a 4, tengo un mínimo y tengo un máximo. Pero ¿dónde ubico el punto? Porque yo tengo el mínimo y ¿dónde está? No está sobre el eje x, porque estos valores no son las raíces de la función, son las raíces de la derivada. No es donde corta el eje x, es un punto donde tengo un máximo y un mínimo. Para ver qué valor le corresponde
En y lo que hacemos es reemplazar los valores en la función. O sea, recuerden que si yo tengo un valor de x y quiero saber cuál es su valor de y, armo una tabla, por ejemplo, quiero saber para x igual a 0, ¿cuánto vale y? ¿Dónde lo reemplazaba? En la función, era lo que hacíamos en segundo año. Si pongo el 0 ahí me da 1. Y si pongo el 4 tengo que hacer la cuenta. Ahora hago la cuenta y ponemos el resultado. Bueno, hice la cuenta y para 4 me da 6,33. ¿Qué quiere decir eso? Que el mínimo lo voy a tener para 0 de x, 1 de y, o sea, ahí está el mínimo, luego con una m minúscula. Y para 4 de x, 6,36 de y, supongamos que está por acá, ahí está el máximo. Entonces ya con esos valores nosotros podríamos graficarla la función. Sabemos que la función crece ¿en qué intervalos? En el 0, 4. Del 0 al 4 crece. Y decrece del menos infinito al 0, unión del 4 al más infinito. Esos son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, que los sacamos de la tablita. Entonces, viene del menos infinito al 0 decreciendo, viene así, hasta acá. Después sube, hasta acá. Y después baja. Y ya con eso graficamos la función.